A veces, la traición más vil no es un final, sino el combustible necesario para un renacimiento glorioso. Mateo creyó haber perdido la vida entera a manos de su propia sangre, sin saber que aquel despojo sería, irónicamente, la primera piedra de su verdadera corona. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces el veneno más letal viene de quien duerme bajo tu mismo techo y comparte tus apellidos. ¿Podrá la genialidad de un hombre honesto aplastar la astucia de un hermano envidioso que le arrebató hasta la dignidad? Para ser testigo de este duelo de titanes y aprender cómo levantarte cuando te han quitado hasta el aliento, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte ningún detalle de esta saga y escribe en los comentarios Renacer, si tú también crees que el karma, aunque tarde, siempre llega para poner a cada rey en su trono y a cada traidor en su lugar. La lluvia en la Ciudad de México tiene una forma particular de caer sobre Santa Fe. No limpia, simplemente aplasta. Cae con la pesadez del plomo sobre los cristales de los rascacielos corporativos, esos gigantes de acero y vanidad que parecen burlarse de las hormigas humanas que corren allá abajo. Mateo sentía cada gota como un martillazo frío contra su nuca, empapando el único traje decente que le quedaba, pegando la tela barata a su piel erizada por el frío y sobre todo por la humillación. Estaba de pie en la acera, con los zapatos llenos de charcos sucios, sosteniendo una caja de cartón humedecida que se deshacía entre sus dedos entumecidos. Dentro de esa caja no había millones de dólares, ni acciones, ni las patentes revolucionarias que habían nacido de sus noches de insomnio y café rancio. Solo había una foto vieja de su madre, un cargador de celular, una taza despostillada con el logo de Innovaciones Zúñiga y una planta suculenta que, al igual que él, parecía estar muriendo de tristeza. Levantó la vista hacia el piso 30 del edificio Torre Vanguardia. Allí arriba, tras el cristal polarizado que costaba más que la casa de su infancia en la colonia Doctores, estaba Esteban, su hermano mayor, su protector, su socio, su verdugo. «Por favor, señor, no puede obstruir la entrada», dijo una voz grave a sus espaldas. Era uno de los guardias de seguridad. Mateo lo reconoció. Era Don Chuy, el mismo hombre al que Mateo le había prestado dinero para las medicinas de su esposa hacía 3 meses. Pero ahora, Don Chuy no lo miraba a los ojos. Miraba al suelo, avergonzado, cumpliendo órdenes que le quemaban la lengua. «Ya me voy, Chuy. No te preocupes», respondió Mateo con la voz quebrada, ronca de tanto gritar en la sala de juntas minutos antes. «Lo siento mucho, ingeniero Mateo. De verdad, son órdenes directas del licenciado Esteban. Dijo que si lo dejaba estar aquí más de 5 minutos, el despedido sería yo». Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta que sabía a bilis y café amargo. El licenciado Esteban. ¡Qué ironía! Esteban apenas había terminado la preparatoria de panzazo, copiando los exámenes de Mateo, mientras que él se había quemado las pestañas estudiando becado en el Politécnico, devorando libros de código y algoritmos como si fueran aire. Se alejó arrastrando los pies hacia la parada del autobús, sintiendo como el peso de la injusticia le doblaba la espalda. Hace apenas 6 horas, Mateo era el director de tecnología de la empresa de inteligencia artificial más prometedora de Latinoamérica. Ahora, era un desempleado con una orden de restricción y una demanda por espionaje industrial, redactada por los abogados que él mismo había ayudado a contratar. La mente de Mateo era un torbellino. Recordaba el olor a cuero nuevo y la banda costosa de la oficina de Esteban. Recordaba la sonrisa perfecta de su hermano, esa sonrisa de comercial de pasta de dientes que encantaba a los inversionistas y ocultaba los colmillos de una víbora. «No es personal, hermanito, es evolución», le había dicho Esteban, sirviéndose un whisky de etiqueta azul mientras los guardias sujetaban a Mateo por los brazos. «Tú eres un genio, sí, nadie lo niega, pero no tienes visión de tiburón. Eres demasiado blando, Mateo. Quieres salvar el mundo con tu código ético y tus tonterías de acceso libre. Los inversionistas quieren dinero, quieren control de datos, y yo simplemente les estoy dando lo que piden. Gracias por el algoritmo, por cierto. Es tu obra maestra. Me aseguraré de que lleve tu nombre en letras pequeñas en algún lugar del manual de usuario». El recuerdo le provocó una náusea violenta. Se sentó en la banca fría de la parada de camión, protegiendo la caja de cartón con su cuerpo para que la lluvia no terminara de arruinar la foto de su madre. «Doña Lupe,
Menos mal que ella ya no estaba para ver esto. Se le rompería el corazón al ver cómo sus dos angelitos, que solían compartir un solo plato de frijoles, ahora estaban en guerra. O mejor dicho, como uno había masacrado al otro sin previo aviso. El sonido de un motor potente rugió cerca. Un auto deportivo, negro y lustroso como una cucaracha gigante, salió del estacionamiento subterráneo de la torre. Se detuvo justo frente a la parada del autobús debido al tráfico. El cristal del copiloto bajó lentamente, zumbando con suavidad eléctrica. Ahí estaba él, Esteban, seco, impecable, con el nudo de la corbata perfectamente simétrico. A su lado, en el asiento del conductor, iba Valeria. El corazón de Mateo se detuvo un segundo y luego volvió a latir con un dolor agudo, punzante. Valeria, la prometida de Mateo hasta hace una semana. La mujer que le había dicho que necesitaba tiempo y espacio para encontrarse a sí misma. Al parecer, se había encontrado a sí misma en el asiento de piel italiana del Porsche de su hermano. Esteban se inclinó sobre la consola central y miró a Mateo a través de la lluvia. No había burla en su rostro, lo cual era peor. Había una lástima condescendiente, esa mirada que se le da a un perro atropellado que ya no tiene salvación. «Súbete, Mateo», dijo Esteban, alzando la voz sobre el ruido del aguacero. «No seas dramático. Te llevo a tu departamento. No quiero que mi hermano agarre una neumonía». «Vete al diablo, Esteban», susurró Mateo, aunque el estruendo de un trueno se tragó sus palabras. «¿Qué dijiste?», preguntó Esteban haciendo una mueca. «Mira, te deposité 3 meses de sueldo en tu cuenta personal. Es más de lo que te corresponde por ley. Considerando que te despedimos con causa justificada, tómalo como un regalo de despedida. Úsalo para buscar terapia o para comprarte ropa que no parezca sacada del tianguis». Valeria ni siquiera volteó a verlo. Mantenía la vista fija en el semáforo en rojo, sus manos aferradas al volante con los nudillos blancos. Vergüenza, miedo o simplemente indiferencia. Mateo no lograba descifrarlo, y eso le dolía más que el frío. «No quiero tu dinero sucio», gritó Mateo poniéndose de pie sin importarle que el agua le empapara la cara. «Ese código es mío. Yo lo escribí línea por línea mientras tú te ibas de fiesta con el dinero de los inversores. Sabes que la plataforma Nexus no funcionará sin mí». Esteban soltó una carcajada seca, breve. «Ay, Mateo, siempre tan ingenuo. Nexus ya no es tu código. Mis ingenieros llevan meses reescribiendo sobre tu base. Tú solo fuiste el andamio, la escalera que usamos para subir y que ahora, simplemente, pateamos porque estorba la vista». El semáforo cambió a verde. «Cuídate, hermanito», dijo Esteban antes de subir el vidrio. «Y por favor, no intentes demandar. Mis abogados te harían pedazos y no quiero ver a mamá revolcarse en su tumba porque su hijo menor terminó en la cárcel por difamación». El coche arrancó, levantando una cortina de agua sucia que bañó a Mateo de pies a cabeza. Se quedó allí, temblando, viendo las luces traseras rojas desaparecer entre la bruma de la ciudad. Se sentía pequeño, insignificante. El mundo seguía girando. Los oficinistas pasaban corriendo con sus paraguas. Los claxones sonaban. La vida continuaba sin importarle que a Mateo Zúñiga le acabaran de arrancar el alma. Revisó su bolsillo. Su celular vibró. Era una notificación del banco. Depósito recibido, 45,000 MXN. Concepto, liquidación final y finiquito, 45,000 pesos. Eso valía su vida. Eso valía la plataforma que iba a revolucionar la logística médica en todo el continente. 5 años de trabajo, de comer atún en lata, de dormir 3 horas diarias, valían 45,000 pesos y un aventón de agua sucia. Mateo miró el edificio una vez más. La luz de su antigua oficina, en el piso 30, se apagó. Esteban debía estar yendo a celebrar. Seguramente irían a La Cabrera o a algún lugar exclusivo en Polanco, donde una botella de vino costaba lo que Mateo ganaba en un mes, antes de que la empresa despegara. La ira comenzó a calentarlo desde adentro. No era una ira explosiva, de esas que te hacen gritar y golpear paredes. Era algo diferente. Era una brasa fría, densa y pesada que se asentó en la boca de su estómago. Abrió la caja de cartón y sacó la foto de su madre. El marco estaba mojado, pero la imagen, protegida por el cristal, seguía intacta. Doña Lupe sonreía, con esa mirada sabia de quien ha visto todo y aún así decide amar. «Perdóname, jefa», murmuró Mateo, limpiando una gota de lluvia del cristal con su pulgar. «Te prometí que cuidaríamos el uno del otro. Te fallé. Dejé que la ambición se lo comiera.
Pero mientras miraba la foto, un recuerdo golpeó su mente. No un recuerdo de su madre, sino de algo mucho más reciente, algo técnico. La semana pasada, antes de que todo se fuera al infierno, Mateo había estado trabajando en una actualización de seguridad para el núcleo de Nexus. Esteban lo había estado presionando para lanzar la versión beta antes de tiempo, ansioso por cerrar un trato millonario con una farmacéutica transnacional de dudosa reputación. Mateo se había negado, alegando vulnerabilidades. «Hazlo y punto», le había gritado Esteban. «Si no lo haces tú, contrataré a alguien que sí lo haga». Mateo, en un acto de rebeldía silenciosa, o quizás de premonición subconsciente, había insertado un protocolo espejo en el servidor raíz. No era un virus, no era un malware, era algo mucho más sutil, una puerta trasera que solo se activaba bajo condiciones muy específicas, condiciones que Esteban, en su arrogancia tecnológica, jamás notaría. Era una llave digital que, por ahora, no abría nada, pero que estaba allí, durmiendo, esperando. Mateo sonrió. Fue una sonrisa torcida, sin alegría, pero llena de una determinación aterradora. Esteban se había quedado con el edificio, con el dinero, con el nombre, con los abogados y hasta con la chica, pero se había olvidado de algo fundamental. Esteban sabía vender, pero no sabía crear. Esteban entendía de negocios, pero Mateo entendía el lenguaje en el que estaba escrito el futuro. El autobús llegó, frenando con un chirrido metálico. Mateo subió, pagó su pasaje con las monedas húmedas que tenía en el bolsillo y se fue al asiento del fondo. Mientras el camión avanzaba entre el tráfico de la tarde, alejándose de los rascacielos de cristal y adentrándose en el caos de la ciudad real, Mateo sacó una pequeña libreta molesquín negra de su saco, la única cosa que había logrado salvar en su bolsillo interior, seca y segura. Abrió la primera página en blanco, sacó un bolígrafo, no escribió una lista de abogados, no escribió una carta de suicidio, no escribió insultos hacia su hermano. Escribió una sola palabra, en letras mayúsculas, justo en el centro de la hoja: Génesis. Este no era el final de su historia. Esteban creía que lo había enterrado, pero lo que su hermano no sabía era que Mateo era una semilla, y las semillas, cuando las entierras bajo toneladas de tierra y estiércol, no mueren, crecen. La pantalla de su celular se iluminó de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que te hicieron. Si quieres que paguen, encuéntrame en el Café Péndulo de la Roma en 1 hora. Ven solo. Mateo frunció el ceño. ¿Quién más sabía lo que había pasado hacía apenas minutos? ¿Era una trampa de Esteban para humillarlo más? ¿O era algo diferente? El autobús dio una vuelta brusca y Mateo miró por la ventana empañada. La ciudad se veía distorsionada como una pintura derritiéndose. El miedo intentó apoderarse de él, susurrándole que se fuera a casa, que se escondiera bajo las cobijas y aceptara su derrota. Pero la brasa en su estómago ardía más fuerte. Tocó el timbre para bajar. No iría a su casa, iría a la Roma, porque el peor día de su vida acababa de terminar. Y la noche apenas comenzaba. La colonia Roma vibraba con esa energía pretenciosa y nocturna que la caracteriza. Las luces ámbar de los faroles se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejo distorsionado por donde caminaban parejas tomadas de la mano y jóvenes diseñadores con abrigos largos. Mateo se sentía como un extraterrestre, o peor, como un fantasma, con su traje barato aún húmedo pegándosele a la espalda y su caja de cartón bajo el brazo. Era la antítesis del éxito bohemio que respiraba el barrio. Llegó a la librería y cafetería El Péndulo. El aroma a granos de café tostado y libros viejos lo golpeó al entrar. Una mezcla reconfortante que por un segundo le hizo olvidar que su vida se había ido por el caño. Buscó con la mirada. El lugar estaba concurrido. El murmullo de las conversaciones intelectuales llenaba el aire. ¿Mateo Zúñiga?, preguntó un mesero joven, acercándose con discreción. Mateo asintió, tensando la mandíbula. La dama lo espera en la terraza del fondo. Mateo siguió al muchacho. Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y pánico. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Esteban había enviado a alguien para asegurarse de que no hiciera ninguna estupidez? Pero la curiosidad, ese defecto de fábrica de todo ingeniero, pesaba más que el miedo. En la mesa más alejada, oculta tras una enorme maceta de helechos, estaba ella. No era Valeria. Gracias al cielo, no era Valeria.
Era una mujer de unos 40 años, aunque su piel cuidada sugería menos. Llevaba un blazer color vino y el cabello negro recogido en una coleta tensa, casi quirúrgica. Tenía una laptop cerrada frente a ella y una copa de vino tinto que sostenía con elegancia depredadora. Sus ojos, oscuros y afilados, escanearon a Mateo de arriba a abajo, con la precisión de un escáner de código de barras. No hubo lástima en su mirada, solo cálculo. «Llegas tarde», dijo ella, con una voz suave pero firme, señalando la silla vacía frente a ella. «Siéntate, y por favor, pon esa caja en el suelo. La tristeza estorba en la mesa de negociaciones». Mateo obedeció, sintiéndose regañado como un niño de escuela. «¿Quién eres?», preguntó él sin rodeos, sentándose al borde de la silla. «Soy la razón por la que no vas a terminar vendiendo chicles en el metro, si es que tienes 2 dedos de frente», respondió ella, tomando un sorbo de vino. «Me llamo Isabela Rojas. Fui la auditora financiera externa de Innovaciones Zúñiga hasta hace 3 semanas». El nombre le sonó a Mateo. Había visto su firma en algunos correos electrónicos corporativos, esos que Esteban siempre le decía que ignorara porque eran puro trámite burocrático. «¿Tú eres la que renunció antes de la fusión con el grupo inversor?», preguntó Mateo. Isabela soltó una risa amarga. «¿Renunciar? Cariño, me despidieron. Tu hermano tiene un talento especial para deshacerse de la gente que hace preguntas incómodas». Isabela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Descubrí discrepancias en los flujos de capital. Esteban no solo estaba buscando inversores, estaba desviando fondos de la ronda semilla para pagar deudas de juego y, bueno, para comprarle regalos caros a cierta empleada de recursos humanos que, entiendo, ahora es tu exprometida». El golpe fue certero. Mateo sintió que le faltaba el aire. Sabía que Valeria se había alejado, pero ¿regalos caros? ¿Desde hacía cuánto tiempo? La imagen de Esteban comprando la lealtad y el afecto de Valeria con el dinero que Mateo había generado con su código era un veneno que le quemaba las entrañas. «¿Por qué me cuentas esto?», logró articular Mateo, con los puños apretados bajo la mesa. «Porque ambos queremos lo mismo, Mateo. Sangre». Isabela abrió su laptop y giró la pantalla hacia él. En el monitor había una serie de documentos escaneados y gráficos complejos. «Tu hermano es un idiota con suerte, pero es peligroso. Lo que hizo contigo, el robo de la propiedad intelectual, es solo la punta del iceberg. Esteban está vendiendo el acceso al algoritmo Nexus a una consultora política. Quieren usar tu inteligencia artificial para manipular tendencias de votación en las elecciones del próximo año mediante el micro-targeting de datos médicos. Es ilegal, es inmoral y vale una fortuna». Mateo se quedó helado. Su algoritmo, su bebé. Él lo había diseñado para optimizar rutas de entrega de medicamentos en zonas rurales, para salvar vidas, para predecir brotes epidémicos. Y Esteban lo iba a convertir en un arma de manipulación masiva. «Hijo de...», murmuró Mateo sintiendo una náusea moral. «Exacto». Isabela cerró la computadora de golpe. «Mira, Mateo, tú eres el genio. Tú construiste el motor. Yo sé dónde están los cadáveres financieros y tengo los contactos para movernos en las sombras. Esteban tiene el edificio, el capital y a la chica, pero no tiene el talento. Y sobre todo, no sabe que yo tengo copias de los libros contables reales». «¿Qué propones?», preguntó Mateo. Sus ojos, antes apagados por la derrota, ahora brillaban con una intensidad febril. «No vamos a demandar. El sistema judicial en este país es lento y corruptible, y tu hermano tiene abogados que desayunan gente como nosotros. Si demandamos, tardaremos 10 años y ganaremos una miseria». Isabela lo miró fijamente. «Vamos a destruir su imperio construyendo uno más grande, más rápido y mejor. Vamos a hacer que Nexus parezca una calculadora de juguete. Vamos a crear una tecnología que lo deje obsoleto antes de que siquiera salga al mercado». «No tengo dinero, Isabela. Tengo 45,000 pesos y una orden de restricción». «Tienes 45,000 pesos más que muchos emprendedores», replicó ella. «Y yo tengo un capital ahorrado. No es mucho, pero servirá para empezar. Conozco un lugar, una antigua bodega textil en la colonia obrera. Es barata, fea y huele a humedad, pero tiene una conexión de fibra óptica industrial que dejaron los inquilinos anteriores. Será nuestra cueva». Mateo miró por la ventana hacia la calle lluviosa. La idea era una locura. Enfrentarse a un gigante corporativo desde una bodega en la obrera.
aliado con una mujer que acababa de conocer y que parecía tener tanto veneno en las venas como él. Pero luego pensó en la sonrisa de Esteban en el Porsche, pensó en Valeria ignorándolo, pensó en su madre y en la promesa rota, la puerta trasera que había dejado en el código. Si Isabela tenía razón sobre el uso político de los datos, esa puerta trasera no solo era una llave, era una granada de mano. Pero no podía detonarla todavía. Si lo hacía ahora, Esteban lo cubriría y Mateo iría a la cárcel. Necesitaba tiempo. Necesitaba construir una alternativa. ¿Cómo se llamará la empresa?, preguntó Mateo volviendo la vista a Isabela. Isabela sonrió, y por primera vez la sonrisa llegó a sus ojos. Nada de nombres pretenciosos como innovaciones. Algo sólido, algo que sugiera renacimiento. Mateo sacó su libreta Moleskine del bolsillo. La abrió en la página donde había escrito una sola palabra. Génesis, dijo él. Génesis, repitió Isabela, probando la palabra en su lengua. Me gusta. Bíblico, dramático, apropiado. Ella extendió su mano, fina y cuidada, sobre la mesa. Trato hecho, socio. No te ofrezco sueldo, ni seguro médico, ni vacaciones. Te ofrezco insomnio, estrés y la posibilidad de ver a tu hermano llorando en la banqueta dentro de un año. Mateo miró esa mano. Era la mano que lo sacaría del pozo o la que terminaría de hundirlo. No había punto medio. Trato hecho, dijo Mateo, estrechando la mano de Isabela. Su agarre fue firme, sellando un pacto silencioso en medio del murmullo de la cafetería. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró de nuevo. No era un mensaje, era una notificación de una red social. Alguien lo había etiquetado en una foto. Con el pulgar tembloroso, desbloqueó la pantalla. Era una foto publicada en la cuenta oficial de Innovaciones Zúñiga. La imagen mostraba una cena de gala. Esteban estaba al centro, levantando una copa de champaña, radiante, triunfal. A su brazo, Valeria lucía un vestido rojo espectacular, riendo como si nunca hubiera sido más feliz. El pie de foto decía, celebrando el inicio de una nueva era para Nexus. El futuro está en buenas manos. Liderazgo, innovación, nueva gerencia. Pero lo que hizo que la sangre de Mateo se helara no fue la foto en sí, sino un detalle al fondo de la imagen, casi borroso. En una de las mesas de atrás, medio oculto por las sombras, había un hombre hablando por teléfono, mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que Mateo vería esa foto. Era un hombre calvo, con una cicatriz en la ceja. Mateo lo reconoció al instante. Era el Turco, un prestamista de los bajos fondos de Tepito con el que su padre había tenido problemas años atrás, problemas que casi le cuestan la vida a la familia antes de que lograran pagar. ¿Qué hacía un criminal como el Turco en la fiesta de lanzamiento de una empresa de tecnología de punta en Santa Fe? ¿Qué pasa?, preguntó Isabela, notando la palidez repentina de Mateo. Mi hermano no solo está jugando con políticos, susurró Mateo, mostrando la pantalla del celular a Isabela. Está jugando con la mafia. Ese hombre de atrás es un prestamista muy peligroso. Isabela ajustó sus gafas y miró la imagen con detenimiento. Su rostro se endureció. Entonces el reloj corre más rápido de lo que pensábamos, Mateo. Si Esteban metió dinero sucio en la empresa, ya no es solo cuestión de fraude, es lavado de dinero. Y cuando esos tipos invierten, no aceptan pérdidas o retrasos. Si Nexus falla, Esteban es hombre muerto. Y si Nexus triunfa, completó Mateo comprendiendo el horror de la situación. Esos criminales tendrán acceso a los datos médicos de millones de mexicanos. Se miraron el uno al otro. La escala del problema acababa de explotar en sus caras. Ya no se trataba solo de venganza personal. Ahora había vidas en juego. Mateo sintió un peso nuevo sobre sus hombros, pero extrañamente, este peso no lo aplastaba, lo anclaba, le daba un propósito feroz. Vámonos, dijo Mateo poniéndose de pie y tomando su caja con decisión. Llévame a esa bodega. Tengo mucho código que escribir y muy poco tiempo. Salieron del café hacia la noche lluviosa. Mientras caminaban hacia el auto de Isabela, un sedán modesto y gris que no llamaba la atención, Mateo tuvo la sensación de ser observado. Giró la cabeza hacia la esquina opuesta. Un auto negro, con los vidrios totalmente polarizados, estaba estacionado con el motor encendido. No había placas delanteras. No mires, susurró Isabela, abriendo la puerta de su coche. Sube, rápido. Mateo entró al vehículo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Mientras
Mientras Isabela arrancaba y se perdían en el tráfico de la avenida Álvaro Obregón, Mateo comprendió que la guerra había comenzado mucho antes de lo que él pensaba. Esteban no solo lo había despedido, lo había marcado, pero lo que Esteban no sabía era que acababa de empujar a su hermano a los brazos de la única persona capaz de enseñarle a morder de vuelta. Y en la oscuridad de ese coche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Mateo Zúñiga dejó de ser el hermano bueno. Esa noche, bajo las luces de la Ciudad de México, nació el CEO de Génesis. Y su primera orden ejecutiva fue simple: sobrevivir para verlo caer. La colonia obrera no duerme, pero tampoco sueña. Simplemente sobrevive. A diferencia de los silencios sepulcrales y artificiales de Santa Fe, aquí la noche es una cacofonía de perros ladrando, cumbias lejanas que escapan de ventanas abiertas y el rodar constante de camiones de carga. El auto de Isabela se detuvo frente a una cortina metálica despintada, llena de grafitis ilegibles. El edificio era un bloque de concreto gris, una antigua maquiladora textil que había quebrado en los 90 y que ahora parecía el esqueleto de un animal prehistórico olvidado por Dios. «Bienvenido a la sede corporativa de Génesis», dijo Isabela, apagando el motor. Su tono era seco, pero había una chispa de desafío en sus ojos. «El alquiler cuesta lo que te gastabas en cafés de Starbucks en una semana». Bajaron del auto. La lluvia había cesado, dejando un vapor húmedo y pegajoso que olía a tacos de suadero y alcantarilla. Isabela sacó un juego de llaves pesado y luchó con el candado oxidado de la entrada peatonal. «Rápido, Mateo. No quiero que nos vean parados aquí como blancos fáciles. Ese auto negro no nos siguió, creo que lo perdimos en el viaducto, pero no podemos confiar en nuestra suerte». Al entrar, Mateo buscó el interruptor de la luz. Un zumbido eléctrico llenó el espacio antes de que unas lámparas fluorescentes parpadearan y bañaran el lugar con una luz blanca, clínica y cruel. El lugar era enorme, frío y estaba vacío, salvo por unas mesas de trabajo viejas y unas sillas de plástico apiladas en una esquina. El suelo de cemento tenía manchas de aceite y grasa de hace décadas. «Es perfecto», mintió Mateo, aunque en el fondo sentía una extraña liberación. Aquí no había alfombras persas que manchar, ni recepcionistas que juzgaran su ropa. Era un lienzo en blanco, o más bien, un lienzo sucio que pedía a gritos ser pintado. «No te pongas sentimental», dijo Isabela caminando hacia un rincón donde había dejado unas cajas días antes. «Ayúdame a conectar esto». De una de las cajas, Isabela sacó 2 laptops de alto rendimiento, un servidor portátil y un router industrial que parecía sacado de una película de espías. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Mateo, acariciando la carcasa de una de las computadoras. Era hardware de primera, difícil de conseguir sin una orden de compra corporativa. «Digamos que tengo amigos en liquidaciones de aduana que me debían favores», respondió ella sin mirarlo, conectando cables con una destreza sorprendente. «Y pagué en efectivo, sin rastro digital. Si vamos a la guerra, Mateo, no podemos ir con resorteras». Pasaron las siguientes 4 horas configurando su búnker. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de 2 soldados cavando una trinchera antes del bombardeo. Mateo sentía que su mente, antes nublada por el dolor y la traición, empezaba a afilarse. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no era un peso muerto. Era combustible. Se sentó frente a la pantalla brillante. El cursor parpadeaba sobre el fondo negro de la terminal de comandos. Génesis. ¿Qué era Génesis? Mateo cerró los ojos. Pensó en Nexus, su creación robada. Nexus era un sistema centralizado. Recopilaba datos de hospitales, farmacias y pacientes y los enviaba a un cerebro central, ahora controlado por Esteban, para tomar decisiones. Era eficiente, sí, pero era un panóptico. Quien controlara el centro, controlaba todo. Y ahora, ese control estaba en manos de políticos corruptos y mafiosos. Si Nexus era la tiranía, Génesis tenía que ser la libertad. «No vamos a construir una plataforma central», murmuró Mateo, abriendo los ojos de golpe. Sus dedos empezaron a volar sobre el teclado. Isabela, que estaba revisando unos documentos impresos con una lámpara de escritorio, levantó la vista. «¿De qué hablas?». «El error de Nexus es que confía en una autoridad central. Si Esteban quiere manipular los datos para favorecer a un político, solo tiene que cambiar una variable en el servidor principal. Nadie se daría cuenta», explicó Mateo, sintiendo esa adrenalina eléctrica que solo le daba el código.
Génesis no tendrá centro. Será una red descentralizada. Usaremos blockchain para validar la integridad de los datos médicos. Cada hospital, cada farmacia será un nodo. Si alguien intenta alterar un registro, la red entera lo rechazará. Isabela sonrió lentamente. Entendía lo suficiente de tecnología para ver la genialidad estratégica. Estás creando un sistema incorruptible. Estoy creando un sistema que hace que Esteban sea irrelevante, corrigió Mateo. Él está vendiendo la llave del reino. Yo voy a cambiar la cerradura de todo el universo. Durante las siguientes 48 horas, Mateo apenas comió. Dormía en intervalos de 20 minutos sobre una colchoneta que Isabela había traído. Bebía café instantáneo que sabía a tierra quemada, pero le parecía néctar de los dioses. Escribía código como un poseso, sus manos moviéndose al ritmo de una sinfonía invisible. Isabela, por su parte, se convirtió en su escudo. Salía a conseguir comida, gestionaba las conexiones seguras y, lo más importante, analizaba la información que había robado. En la madrugada del tercer día, el ambiente en la bodega cambió. Mateo, tienes que ver esto, dijo Isabela. Su voz sonó tensa, carente de su habitual sarcasmo. Mateo se frotó los ojos rojos y giró su silla. Isabela tenía varios papeles extendidos sobre la mesa improvisada, iluminados por la luz azul de los monitores. Estuve cruzando los RFC de las empresas fantasma que inyectaron capital a Innovaciones Zúñiga el último mes, dijo ella señalando una hoja llena de números. Encontré un patrón. Todas las transferencias pasan por una SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, en Culiacán. ¿Lavado de dinero?, preguntó Mateo. Del libro de texto, pero mira los nombres de los socios de esa financiera. Isabela puso un dedo sobre un nombre. Inmobiliaria El Roble. ¿Te suena? Mateo negó con la cabeza. Es la empresa que compró los terrenos alrededor del nuevo hospital público que el gobierno está construyendo en el Estado de México. Isabela lo miró fijamente. Tu hermano no solo quiere manipular votos. Nexus va a ser usado para desviar medicamentos oncológicos del sector público hacia clínicas privadas controladas por el turco y sus socios. Van a crear una escasez artificial para subir los precios. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la bodega. Van a dejar morir gente para vender medicinas más caras, susurró, horrorizado. La imagen de su madre, quien había sufrido cáncer antes de fallecer, le golpeó el pecho. Recordaba la angustia de no encontrar medicamentos, las largas filas, la desesperación. Esteban sabía eso. Esteban había vivido eso con él, y ahora iba a provocarlo a escala masiva por dinero. Es un monstruo, dijo Mateo, con la voz quebrada por la rabia. Es un hombre de negocios sin escrúpulos que es peor, respondió Isabela, y tiene prisa. Según estos correos, quieren implementar Nexus en el sistema de salud pública en 2 semanas. No tendré a Génesis listo para entonces, dijo Mateo, pasándose las manos por el cabello. Necesito meses. No tenemos meses, tenemos días. De repente, las luces de la bodega parpadearon violentamente. El monitor de Mateo se puso negro por un segundo. Luego, apareció una línea de texto verde brillante en medio de la oscuridad de la pantalla. Acceso no autorizado detectado en el nodo remoto. Ubicación rastreada. Mateo se quedó paralizado. ¿Qué es eso?, preguntó Isabela acercándose. Alguien acaba de activar la puerta trasera que dejé en Nexus, dijo Mateo tecleando furiosamente para intentar bloquear el rastro. Pero no fui yo. ¿Esteban? No, Esteban no sabe usar la consola de comandos. Esto es alguien más. Alguien con conocimientos avanzados. Están haciendo un backtrace. Están intentando localizarnos a través de mi conexión con el servidor. ¡Desconéctalo!, gritó Isabela. Mateo arrancó el cable de red de su laptop, pero la pantalla siguió brillando con el mensaje. Tú no eres el único que observa, Mateo. El mensaje desapareció y la pantalla volvió a la normalidad. El silencio que siguió fue aterrador. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador viejo en la esquina. Saben que estamos activos, dijo Mateo pálido. Pero ese mensaje no sonaba a amenaza legal, sonaba personal. Tenemos que irnos. Ahora, ordenó Isabela, empezando a meter las laptops en sus mochilas. Si nos rastrearon digitalmente, la ubicación física es cuestión de minutos. Pero antes de que pudieran cerrar la primera mochila, un sonido metálico resonó en la entrada de la bodega. Clang, clang, clang. Alguien estaba golpeando la cortina de acero con algo pesado. No era un toque cortés, era un aviso. Mateo y Isabela se miraron. Estaban atrapados.
La única salida trasera estaba bloqueada por maquinaria vieja y pesada que no habían podido mover. ¿Traes algún arma?, susurró Mateo, buscando con la mirada algo. Un tubo, una llave inglesa, lo que fuera. Tengo gas pimienta y una pluma muy afilada, respondió Isabela, retrocediendo hacia la sombra. Apaga las luces. Mateo corrió hacia el interruptor y sumió la bodega en la oscuridad total. Solo se veía la luz de la calle filtrándose por las rendijas de la cortina metálica. El ruido cesó. Luego, escucharon el sonido inconfundible de una sierra eléctrica cortando metal. Las chispas empezaron a volar hacia adentro, iluminando la oscuridad como fuegos artificiales macabros. Estaban cortando el cerrojo. Mateo, susurró Isabela, agarrándolo del brazo con fuerza. Escúchame bien. Pase lo que pase, protege esa laptop. El código de Génesis vale más que nuestras vidas ahora mismo. Si entran, tú corres hacia el baño. Hay una ventana pequeña y alta que da al callejón. Yo los distraigo. Estás loca, no te voy a dejar aquí. No es momento de ser un héroe de telenovela. Siseó ella. Si te atrapan a ti, se acaba todo. Si me atrapan a mí, solo soy una contadora despedida. La sierra terminó su trabajo con un chirrido agudo. La cortina metálica comenzó a subir lentamente, rechinando sobre sus rieles oxidados. La silueta de dos hombres se recortó contra la luz de las farolas de la calle. Eran grandes, anchos. Uno de ellos sostenía una barreta de metal. Mateo sintió que el corazón se le salía por la garganta. No eran policías, no eran abogados, eran los ejecutores. Uno de los hombres dio un paso adentro, pisando fuerte sobre el concreto. «Buenas noches, pajaritos», dijo una voz rasposa con un acento marcado de barrio. «El patrón manda saludos. Dice que dejaron la jaula abierta y eso no se hace». Mateo reconoció la voz. No era el turco. Era uno de sus lugartenientes, un tipo conocido como el Muelas, famoso por... bueno, su apodo lo decía todo. Isabela empujó a Mateo hacia atrás, hacia la oscuridad del fondo. «Vete», susurró ella. Pero Mateo vio algo. Vio que el Muelas levantaba la barreta y empezaba a destrozar el equipo que estaba sobre la mesa más cercana. Estaban destruyendo todo. Iban a quemar el lugar. Una furia ciega, estúpida y valiente se apoderó de Mateo. Había pasado toda su vida huyendo de conflictos, agachando la cabeza ante Esteban, cediendo ante Valeria. Había perdido su casa, su trabajo, su reputación. No iba a perder Génesis. No en esa bodega sucia. En lugar de correr hacia el baño, Mateo agarró un extintor rojo que colgaba precariamente de una columna. «Isabela, al suelo», gritó con todas sus fuerzas. Isabela se tiró al piso instintivamente. Mateo quitó el seguro del extintor y, con un grito de guerra que le desgarró la garganta, corrió hacia las siluetas en la entrada, rociando una nube blanca y asfixiante de polvo químico directamente a sus caras. El caos estalló en la oscuridad. Gritos, toses, golpes a ciegas. Mateo no sabía pelear, pero sabía de física. Aprovechó la confusión y la ceguera temporal de los intrusos para balancear el cilindro metálico del extintor como un mazo, golpeando lo que esperaba fuera una rodilla. Se escuchó un crujido satisfactorio y un aullido de dolor. «¡Corre, Isabela! ¡Ahora!», bramó Mateo, retrocediendo mientras la nube blanca lo envolvía todo. Habían ganado unos segundos, tal vez los suficientes para escapar, o tal vez solo los suficientes para que el Muelas se enojara de verdad. Pero una cosa era segura: Mateo Zúñiga ya no era solo un programador. Esa noche, en la oscuridad de la colonia obrera, había probado su propia sangre en el labio partido y descubrió que no le tenía miedo al sabor. El polvo químico del extintor flotaba en el aire como una neblina tóxica, picando los ojos y cerrando las gargantas. En medio de ese caos blanco y asfixiante, Mateo no pensó. Actuó impulsado por un instinto primitivo que había estado dormido bajo capas de civilidad corporativa. «¡A la ventana!», gritó, agarrando a Isabela de la muñeca con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en la tela del blazer. Los matones del turco, tosiendo violentamente a sus espaldas, lanzaban golpes al aire, ciegos de ira y químicos. Se escuchó el sonido de una pistola al ser amartillada, seguido de un disparo sordo que impactó contra el techo de lámina. ¡Bang! El sonido fue real. No era una película. Lo querían muerto. Mateo empujó a Isabela hacia el baño diminuto del fondo. La ventana estaba alta, era estrecha y estaba mugrienta, pero daba al callejón trasero. «¡Sube!», le ordenó. Entre
entrelazando sus dedos para hacerle un escalón con las manos. Isabela, ágil a pesar del pánico, trepó apoyando su bota en las manos de Mateo. Con un esfuerzo gruñido, pasó la cabeza y los hombros. Luego se impulsó hacia afuera, cayendo con un sonido húmedo al otro lado. «Dame las mochilas», susurró ella desde el callejón. Mateo lanzó las 2 mochilas con las laptops. Eran su vida. Eran Génesis. Luego escuchó pasos pesados acercándose a la puerta del baño. «¡Aquí están, maldita sea!», rugió la voz de El Muelas. Mateo saltó agarrándose del marco de la ventana. Sus brazos, desacostumbrados al esfuerzo físico, temblaron, pero el miedo le dio alas. Se izó con desesperación, raspándose el estómago contra el concreto áspero, y se dejó caer al vacío justo cuando una mano enorme intentaba agarrarle el tobillo. Cayó sobre bolsas de basura y lodo, rodando para amortiguar el impacto. El callejón estaba oscuro, olía a orina y desesperanza. «¡Corre!», dijo Isabela, ya con las mochilas al hombro, jalándolo de la camisa. Corrieron, no hacia el auto de Isabela, seguramente lo estarían vigilando, sino hacia el laberinto de calles de la colonia Doctores. Mateo conocía estas calles. Aquí había crecido. Sabía qué callejones no tenían salida y cuáles conectaban con avenidas principales. La lluvia volvió a caer, lavando el polvo blanco de sus ropas, pero no el terror de sus huesos. Corrieron hasta que los pulmones les ardieron y las piernas se sintieron de plomo. Cruzaron eje central, mezclándose entre los puestos de tacos nocturnos y los vagabundos que dormían bajo los puentes. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio con un letrero de neón parpadeante que zumbaba como un insecto moribundo. Hotel Ensueño, habitaciones y jacuzzi. Era un hotel de paso, de esos donde las parejas van a esconderse y donde nadie hace preguntas siempre y cuando pagues por adelantado. «No podemos ir a mi departamento, ni al tuyo», jadeó Mateo, apoyando las manos en sus rodillas. «Nos buscarán ahí». Isabela miró el lugar con repulsión, pero asintió. «Tienes razón. Necesitamos desaparecer del mapa por unas horas». Entraron. El recepcionista, un hombre mayor con un ojo nublado por cataratas, ni siquiera levantó la vista de su pequeña televisión. 200 por 4 horas, 300 la noche entera, dijo con voz monótona. Isabela sacó un billete de 500 empapado de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. «La noche entera, y queremos una habitación en el piso de arriba, al fondo, lejos de la calle». Subieron las escaleras alfombradas de un rojo que intentaba ser pasional, pero solo se veía sucio. La habitación 204 olía a cigarro barato y desinfectante floral. Había un espejo en el techo y una cama redonda que crujió cuando Mateo dejó caer las mochilas sobre ella. Isabela se fue directo al lavabo. Se echó agua en la cara, limpiándose el rastro del polvo y el lodo. Cuando se miró al espejo, no vio a la ejecutiva financiera implacable. Vio a una fugitiva, pero había algo nuevo en su mirada. Respeto. Se giró hacia Mateo, que estaba sentado en el borde de la cama, revisando frenéticamente que las laptops no hubieran sufrido daños. Mateo tenía un corte en el pómulo y los nudillos de la mano derecha hinchados por el golpe con el extintor. «Me salvaste la vida», dijo ella. No hubo sarcasmo. Fue una declaración de hechos. Mateo levantó la vista. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a bajar. «Casi nos matan, Isabela. Esos tipos iban en serio». Por supuesto que iban en serio. Isabela se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente pero camaraderil. «Pero ¿sabes qué significa eso? Que somos idiotas por meternos con la mafia. Significa que tienen miedo». Isabela sonrió, una sonrisa feroz. «Nadie envía a 2 gorilas a quemar una bodega vacía si no se siente amenazado. Nadie dispara contra un programador desempleado a menos que ese programador tenga el dedo sobre el botón nuclear. Les duele, Mateo. Saben que Génesis es real». Mateo asintió lentamente. Abrió su laptop. La pantalla cobró vida. El código seguía ahí, intacto. «Tenemos que movernos rápido», dijo Mateo. «Ya no podemos trabajar desde un lugar fijo. Necesitamos ser nómadas digitales». Pero hay algo más. El mensaje en la pantalla. «El tercer observador». «¿Crees que sea un aliado?», preguntó Isabela. «No lo sé, pero mira esto». Mateo señaló la terminal de comandos. Había un nuevo mensaje parpadeando, recibido hacía apenas 10 minutos, justo cuando corrían por la calle. «Buen golpe con el extintor. Tienes agallas, ingeniero, pero la fuerza bruta no te servirá contra lo que viene.
Ellos saben que buscas descentralizar. Van a cortarte los nodos antes de que los conectes. Revisa los archivos ocultos en la carpeta Proyecto Lázaro, de la base de datos que robaste. ¿Proyecto Lázaro? Isabela frunció el ceño. Nunca vi ese nombre en la contabilidad. Mateo comenzó a teclear, buscando en los directorios profundos de la información que Isabela había extraído. Encontró una carpeta encriptada, la llave para abrirla. Irónicamente, era la fecha de cumpleaños de su madre. Esteban era predecible en su sentimentalismo torcido. Al abrir el archivo, el rostro de Mateo palideció aún más. «Dios mío», susurró. «¿Qué es?» «No es solo sobre medicamentos, Isabela. Proyecto Lázaro es un sistema de triaje automatizado». Mateo tragó saliva. Esteban diseñó un algoritmo dentro de Nexus para decidir quién vive y quién muere en caso de saturación hospitalaria, pero no se basa en la gravedad del paciente, se basa en su valor social. ¿Valor social? Isabela se acercó a la pantalla, horrorizada. Capacidad de pago, influencia política, historial crediticio. Si hay un solo ventilador y 2 pacientes muriendo, Nexus se lo asignará al que tenga mejor score en el buró de crédito o al que sea pariente de un donante del partido. Están automatizando la eugenesia. El silencio en la habitación del hotel barato fue absoluto. Afuera, una sirena de policía aullaba, pero parecía lejana en comparación con la monstruosidad que tenían frente a ellos en esa pantalla de 13 pulgadas. «Esto ya no es un negocio», dijo Isabela con la voz helada. «Es un crimen de lesa humanidad. Si esto sale a la luz, si sale a la luz ahora, dirán que es un prototipo teórico, que yo lo inventé para difamarlos», interrumpió Mateo. «Necesitamos pruebas de que ya lo están implementando. Necesitamos un caso real. Necesitamos entrar a la boca del lobo», concluyó Isabela. Mientras tanto, en el piso 40 de Torre Vanguardia, el ambiente era muy diferente, pero igual de tenso. Esteban Zúñiga colgó el teléfono celular y lo lanzó con furia contra el sofá de cuero italiano. El aparato rebotó y cayó sobre la alfombra persa. «¿Problemas, mi amor?», preguntó Valeria desde la barra del bar, donde se servía una copa de vino. Llevaba una bata de seda y parecía cansada. Sus ojos estaban rojos, tal vez por el humo de la fiesta, tal vez por haber llorado a escondidas en el baño. Esteban se pasó una mano por el cabello, recomponiendo su máscara de éxito. «Nada importante, nena. Solo incompetencia de los proveedores. Ya sabes cómo es la gente mediocre. Tienes que estar encima de ellos para que hagan algo bien». Se acercó a ella y la abrazó por la cintura, besando su cuello. Valeria se tensó imperceptiblemente, pero no se apartó. «Oye, Esteban», dijo ella, girando el vaso en sus manos. «Hoy escuché algo raro en la fiesta. Unos hombres hablaban sobre limpiar el desastre de la obrera. ¿Tiene algo que ver con Mateo?» Esteban se congeló un instante. Luego soltó una risa suave, condescendiente. «Ay, Valeria, tu imaginación siempre vuela. Mateo está bien, está en su casa, lamiéndose las heridas. De hecho, le mandé un bono extra para que esté tranquilo. Esos hombres hablaban de una bodega vieja que compramos para demoler. Nada más». Valeria asintió, pero sus ojos no se encontraron con los de él. Miró hacia la ventana panorámica, hacia la ciudad infinita. Conocía a Mateo. Sabía que él no aceptaría un bono, y conocía a Esteban lo suficiente para saber cuándo mentía. Se le dilataba una pequeña vena en la sien izquierda, y esa vena estaba palpitando ahora mismo. «Voy a dormir», dijo ella, soltándose de su abrazo. «Mañana tengo que ir a ver a mi mamá al hospital». «Claro, descansa», dijo Esteban, volviendo a mirar su teléfono en el suelo. En cuanto Valeria cerró la puerta de la recámara, la sonrisa de Esteban desapareció. Recogió el teléfono y marcó un número encriptado. «Escúchame bien, imbécil», siseó al teléfono. «Me importa un carajo que se haya escapado. Búscalo. Usa el sistema de cámaras de la ciudad. Soborna a quien tengas que sobornar. Pero quiero a mi hermano fuera de juego antes del lanzamiento del viernes. Si él habla, todos nos hundimos. Y si yo me hundo, te juro que tú te ahogas conmigo». Colgó. Se sirvió un whisky doble. Le temblaba la mano. De vuelta en el hotel en sueño, Mateo cerró la laptop. «Sé dónde van a hacer la primera prueba del proyecto Lázaro», dijo, mirando a Isabela. «Mañana, Hospital General de la Zona Norte. Van a instalar los servidores piloto. Es un hospital público», dijo Isabela. «La seguridad será laxa, pero habrá mucha gente». «Exacto.
Mateo se levantó. El dolor de los golpes ya no importaba. Tenía un plan. No vamos a hackearlos desde afuera. Vamos a entrar. ¿Cómo? Tienen tu foto en todas las casetas de seguridad de sus empresas asociadas. No entraré como ingeniero, dijo Mateo yendo hacia el baño para lavarse la sangre seca de la cara. Entraré como lo que soy ahora, un hombre que no tiene nada que perder. Se miró al espejo sucio del baño. Su reflejo le devolvía la mirada de un extraño. Ojos hundidos, barba de 3 días, una cicatriz formándose en el pómulo. Ya no parecía el chico bueno de Santa Fe. Parecía alguien capaz de incendiar el mundo para salvarlo. Isabela, llamó desde el baño. ¿Todavía tienes ese traje de enfermera que usaste para la fiesta de Halloween de la oficina el año pasado? No, respondió ella desde la habitación confundida. Pero puedo conseguir uno y una bata de médico en el mercado de Sonora en cuanto amanezca. ¿Para qué? Mateo salió del baño, secándose la cara con una toalla áspera. Porque mañana el doctor Zúñiga va a pasar visita y vamos a darle a Nexus un virus que ni toda su inteligencia artificial podrá curar. Isabela lo miró y por primera vez en la noche soltó una carcajada genuina. Estás loco, Mateo, completamente loco. Me lo enseñó mi hermano, respondió él, apagando la luz de la mesita de noche. Descansa un par de horas, socia. Mañana operamos. La oscuridad envolvió la habitación, pero ninguno de los dos durmió realmente. Ambos sabían que estaban caminando sobre la cuerda floja, sin red de seguridad, y que abajo, los tiburones ya estaban oliendo la sangre en el agua. El mercado de Sonora amanece con un olor que confunde al alma. Una mezcla densa de hierbas medicinales, cera derretida, animales enjaulados y la esperanza desesperada de miles de capitalinos. Es el lugar donde la magia y la miseria se dan la mano para cerrar tratos que la lógica no entiende. Mateo caminaba detrás de Isabela, intentando pasar desapercibido entre los pasillos estrechos, repletos de amuletos de la Santa Muerte y veladoras para amarrar al ser amado. Se sentía fuera de lugar, un hombre de ciencia perdido en un templo de superstición, pero Isabela se movía con la seguridad de quien conoce los atajos del infierno. Aquí, dijo ella, deteniéndose frente a un puesto que vendía uniformes de todo tipo, desde trajes de policía municipal hasta batas de carnicero. Necesitamos 2 batas blancas, talla mediana y chica, y 2 estetoscopios de utilería, pero que parezcan reales, pidió Isabela a la vendedora, una mujer anciana con un cigarro colgando de los labios. Son 800 pesos, güerita. Y no hago preguntas, respondió la mujer, escupiendo humo hacia un lado. Mateo pagó con el poco efectivo que les quedaba. Mientras se ponía la bata blanca sobre su camisa arrugada, sintió una transformación extraña. No era el disfraz lo que pesaba, sino la mentira. Iba a entrar a un hospital no para sanar, sino para infectar. Iba a hacer el virus en el sistema. ¿Te ves convincente?, dijo Isabela, acomodándole el cuello de la bata. Solo recuerda, camina rápido, mira mal a todo el mundo y lleva siempre una carpeta en la mano. Si pareces estresado y molesto, nadie te detendrá. Es la regla de oro de la burocracia médica. Salieron del mercado y tomaron un taxi libre hacia la zona norte. El Hospital General era un monstruo de concreto de los años 70, despintado y saturado, que parecía exhalar sufrimiento por sus ventanas sucias. Al llegar, la realidad del sistema de salud pública los golpeó como una bofetada. La sala de espera era un purgatorio, gente durmiendo en el suelo sobre cartones, niños llorando con fiebre, ancianos con la mirada perdida esperando un turno que quizás nunca llegaría. Y en medio de esa decadencia, brillaban como joyas obscenas las nuevas terminales de Nexus. Eran kioscos digitales negros, elegantes, con el logotipo de la empresa de Esteban brillando en azul neón. Parecían naves espaciales aterrizadas en un basurero. Ahí está, susurró Mateo, sintiendo un ardor en el estómago. La modernización de mi hermano. Se pusieron los cubrebocas quirúrgicos y entraron por el acceso de personal. El guardia de seguridad, un hombre joven distraído con su celular, apenas levantó la vista cuando Isabela le mostró un gafete viejo que había modificado burdamente con una foto actual. Pásenle, doctores. Cuidado en el tercer piso. Se rompió una tubería, dijo el guardia sin pedir más. Una vez dentro, el ambiente era frenético. Camilas iban y venían. El sonido de los monitores cardíacos y los gritos de enfermeras pidiendo suministros creaban una cacofonía estresante. Los servidores deben estar en el sótano, junto a bioingeniería, dijo Mateo, orientándose por instinto.
pero necesitamos una terminal de acceso con privilegios de administrador para inyectar el código. Las de los pasillos son solo de consulta. La oficina del director, sugirió Isabela, o la estación de jefatura de enfermería en terapia intensiva. Decidieron ir a terapia intensiva. Era más arriesgado, pero allí las terminales tenían acceso completo al historial de los pacientes y, lo más importante, al algoritmo de triaje de Proyecto Lázaro. Subieron al segundo piso. Al llegar al área de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, Mateo se detuvo en seco. Allí, en la sala de espera privada, separada del caos general por puertas de cristal templado, estaba Valeria. Se veía demacrada, sin maquillaje, con el cabello recogido en un chongo desordenado. Estaba hablando con un médico alto, de aspecto arrogante, que sostenía una tablet conectada al sistema Nexus. Mateo sintió que Isabela le jalaba la manga. «No te detengas, sigue caminando», susurró ella. Pero Mateo no podía moverse. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar. «No entiendo, doctor», decía Valeria con la voz quebrada por la angustia. «Mi mamá estaba estable. Esteban, el licenciado Zúñiga, me aseguró que ella tendría prioridad para el ventilador nuevo». El médico suspiró, deslizando su dedo por la pantalla de la tablet. «Señorita, el sistema Nexus ha reevaluado el caso. Su madre ha bajado en la escala de viabilidad. El algoritmo ha detectado una comorbilidad cardíaca que reduce sus posibilidades de recuperación al 30%. El protocolo indica que debemos reasignar el equipo a un paciente con mayor índice de retorno social». «¿Índice de retorno social?», Valeria alzó la voz, incrédula. «Es mi madre. Esteban prometió que la cuidarían. Llámele ahora mismo». «El licenciado Zúñiga no puede alterar el algoritmo, señorita. Es inteligencia artificial objetiva». El médico hablaba con la frialdad de un técnico leyendo un manual. Además, el sistema ya asignó el ventilador al paciente de la cama 4. Es un candidato joven, estudiante universitario, sin deuda pública. Matemáticamente, vale más la pena salvarlo. Mateo sintió un escalofrío. Matemáticamente, esas eran sus palabras. Él había diseñado la base de ese código para optimizar recursos, no para juzgar vidas. Esteban había pervertido su lógica para convertirla en una guadaña digital. Pero había algo raro. Según lo que habían descubierto, el sistema debería favorecer a los ricos y conectados. La madre de Valeria, siendo la suegra del dueño, debería ser intocable. A menos que a Esteban ya no le sirviera Valeria. Mateo recordó la fiesta, la foto, los regalos. Esteban ya tenía lo que quería: el control de la empresa, el algoritmo y la humillación de su hermano. Valeria era un trofeo que ya había perdido su brillo. Y Esteban, siendo Esteban, no desperdiciaba recursos en activos depreciados. «Vamos, Mateo», insistió Isabela, empujándolo hacia un cuarto de limpieza vacío. «Si te ve, se acabó». Entraron al cuarto de limpieza y Mateo se quitó el cubrebocas para respirar. Estaba temblando de rabia. «La está descartando», dijo Mateo con los puños apretados. «Esteban está dejando morir a la madre de Valeria para probar que el sistema es imparcial. Está sacrificando a su propia familia política para vender la mentira de la objetividad a los inversores. Es un psicópata», convino Isabela, «pero eso nos da una ventaja. Si logramos exponer que el sistema está eligiendo quién muere basándose en criterios arbitrarios, podemos tirar todo el proyecto. No solo voy a exponerlo», dijo Mateo, sacando la memoria USB que contenía el virus. «Voy a salvar a esa mujer». «Mateo, no», comenzó Isabela, pero él ya estaba saliendo. Mateo se dirigió directamente a la estación de enfermería central. Estaba vacía por un momento. El cambio de turno era el caos perfecto. Se sentó frente a la computadora principal. La pantalla mostraba el logotipo de Nexus girando suavemente. Tecleó la contraseña de administrador que todavía recordaba de memoria. Esteban nunca cambiaba las contraseñas maestras. Su arrogancia le hacía creer que eran innecesarias. Acceso concedido. La interfaz se abrió. Era roja y negra. Una lista de nombres aparecía en la pantalla, cada uno con un número al lado. Score. María González, madre de Valeria. Score 34100. Estado: pending disconnection. Roberto Méndez, estudiante. Score 88100. Estado: assigned ventilator. Mateo conectó la USB. Sus dedos volaban sobre el teclado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabela vigilando el pasillo. «Estoy subiendo a Génesis».
Mateo, pero no como una red paralela. Lo estoy inyectando como un parásito dentro de Nexus. Va a reescribir los criterios de triaje en tiempo real. Va a eliminar la variable de crédito social y restaurar el juramento hipocrático. La barra de carga avanzaba lentamente. 20%, 30%. De repente, una mano se posó sobre el hombro de Mateo. Él se giró violentamente, esperando ver a un guardia o al médico arrogante. Pero era Valeria. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Lo miraba con una mezcla de confusión y reconocimiento. A pesar del cubrebocas y la gorra quirúrgica, ella conocía esos ojos. Había amado esos ojos durante 3 años. Mateo, susurró ella, tan bajo que el zumbido del aire acondicionado casi se traga su voz. Mateo se quedó paralizado. Isabela se tensó, metiendo la mano en su bolso donde guardaba el gas pimienta. Valeria, dijo él, bajándose el cubrebocas lentamente. Valeria retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca. Esteban dijo que te habías ido del país. Dijo que estabas en Europa gastándote el dinero que te dio. Esteban miente, Valeria. En todo. Mateo señaló la pantalla. Mira esto. Mira lo que está haciendo con tu madre. Valeria se acercó a la pantalla. Vio el nombre de su madre. Vio la orden de desconexión programada para dentro de 15 minutos. No puede ser, sollozó ella. Él me dijo que era por su bien, que no había nada que hacer. Hay mucho que hacer, pero el sistema decidió que tu mamá es demasiado cara de mantener viva. Mateo la miró intensamente. Esteban no te ama, Val, te compró. Y ahora que ya no le sirves, está recortando gastos. La cara de Valeria pasó del dolor a la comprensión, y de la comprensión a una furia fría que le endureció las facciones. ¿Puedes detenerlo?, preguntó ella mirando a Mateo a los ojos. Estoy en eso, pero necesito tiempo. La carga va al 60%. Oigan, ¿qué hacen ahí?, gritó una voz desde el final del pasillo. Era el médico arrogante, y venía acompañado de 2 guardias de seguridad armados. Maldita sea, exclamó Isabela. Nos descubrieron. Mateo, desconecta y vámonos. No puedo. Si desconecto ahora, el código se corrompe y el sistema se bloqueará en modo de emergencia. Desconectarán a todos los pacientes no viables automáticamente. Los guardias empezaron a correr hacia ellos. Valeria miró a Mateo, luego a los guardias, y luego a la puerta de la habitación de su madre. En ese segundo, tomó una decisión. Se quitó los tacones altos, se soltó el pelo, y se paró en medio del pasillo, bloqueando el paso. Sigue escribiendo, Mateo, dijo ella sin voltear a verlo. Yo los detengo. Valeria, no, gritó Mateo, pero Valeria ya estaba actuando. Empezó a gritar, armando un escándalo monumental. ¡Ayuda! ¡Negligencia! ¡Este médico está matando a mi madre! ¡Asesinos! Se lanzó contra el médico, arañándole la cara, creando una escena tan caótica que los guardias tuvieron que detenerse para intentar contenerla sin lastimarla, dada su posición como novia del dueño. «Sáquenla de aquí. Está histérica», gritaba el médico, protegiéndose los ojos. Isabela aprovechó la distracción. Cerró la puerta de la estación de enfermería y bloqueó el pomo con una silla. «Tienes 30 segundos, Mateo», gritó ella, mirando por el cristal como Valeria luchaba como una leona contra 3 hombres. Mateo volvió a la pantalla. 90%, 95%. De repente, la pantalla de su laptop parpadeó. Una ventana de chat emergente se abrió sobre la barra de carga. «Te dije que la fuerza bruta no bastaba. Están cortando el acceso remoto desde Torre Vanguardia». Esteban se dio cuenta. «Necesitas un puente». Era el tercer observador. «¿Qué hago?», gritó Mateo a la pantalla vacía. «Conecta mi señal. Voy a entrar por tu puerto». Un nuevo enlace apareció. Mateo no dudó. Hizo clic. Al instante, las luces de todo el hospital parpadearon. El sonido de los ventiladores cambió de ritmo. En la pantalla, el estado de María González cambió de Pending Disconnection a Priority 1, Protected by Genesis Protocol. Y no solo ella. Cientos de nombres en la lista cambiaron de rojo a verde. El sistema de triaje basado en dinero acababa de ser aniquilado. Carga completa. Mateo arrancó la USB. «¡Listo! ¡Vámonos!», le gritó a Isabela. Abrieron la puerta trasera de la estación de enfermería que daba a las escaleras de servicio. Mateo miró hacia atrás una última vez. Vio a Valeria siendo esposada por los guardias. Ella lo vio a él,
justo antes de que la puerta se cerrara. Tenía el labio partido y el rímel corrido, pero le sonrió, una sonrisa triste y valiente. Le articuló una palabra: corre. Mateo sintió que el corazón se le partía, pero Isabela lo jaló hacia la oscuridad de las escaleras. Mientras bajaban corriendo los escalones de concreto, escucharon las sirenas de la policía acercándose al hospital. La perdimos, Isabela, jadeó Mateo, con lágrimas de impotencia en los ojos. La dejé atrás. Otra vez. No, Mateo, dijo Isabela, abriendo la puerta que daba a la calle trasera. Ella se quedó atrás para que tú pudieras pelear. No desperdicies su sacrificio. Ahora tienes un ejército de pacientes vivos gracias a ti, y tienes un nuevo aliado en la red. Salieron al callejón soleado, cegados por la luz del mediodía. El celular de Mateo vibró. Un mensaje del tercer observador. Bien hecho. Ahora tienes su atención y la mía. Prepárate, porque lo que acabas de hacer no fue un ataque, fue una declaración de guerra. Te veo en la azotea del edificio Latinoamericana a las 10 p.m. Ven solo. Es hora de que conozcas a tu ángel de la guarda. Mateo guardó el celular. Miró hacia el hospital, donde el caos reinaba. Había salvado a la madre de Valeria, pero había condenado a la mujer que amaba a las garras de su hermano. Esteban no perdonaría esto, y Mateo ya no quería perdón, quería venganza. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabela parando un taxi. Mateo miró hacia el horizonte de la ciudad, hacia la torre latinoamericana que se alzaba como una aguja en la distancia. A conocer al diablo o a Dios, respondió Mateo, a quien sea que esté detrás de esa pantalla. El taxi arrancó, alejándolos del lugar del crimen, pero acercándolos cada vez más al ojo del huracán. Tepito no es solo un barrio, es un organismo vivo que respira comercio, peligro y lealtad a sus propias leyes. A las 11 de la noche, las calles, que de día son un río de gente y lonas amarillas, se convierten en un laberinto de sombras alargadas y callejones ciegos. El aire huele a aceite quemado de los puestos de garnachas, a marihuana barata y a esa electricidad estática que precede a la violencia. Mateo y Isabela caminaban pegados a las paredes, con las capuchas de unas sudaderas que habían comprado en el metro Tacuba cubriéndoles el rostro. Cada motocicleta que pasaba zumbando, y eran muchas, con 2 o 3 sujetos a bordo, hacía que se les helara la sangre. 5 millones de pesos era mucho dinero. En el barrio Bravo, la gente mataba por 500. Es aquí cerca, susurró Mateo, consultando el mapa que Fausto había cargado en su teléfono encriptado antes de salir de la torre. Fausto dijo que buscáramos el transformador que zumba como enjambre. Caminaron 2 cuadras más, adentrándose en la zona de la calle Tenochtitlán, y entonces lo oyeron. No era un zumbido normal, era una vibración grave que se sentía en los dientes. Un poste de luz en una esquina oscura tenía una maraña de cables negros, gruesos como brazos, que bajaban ilegalmente, los famosos diablitos, y desaparecían dentro de una vecindad vieja con una puerta de metal reforzado. Ahí está, dijo Isabela, la granja. Están chupando tanta electricidad que podrían iluminar un estadio. La vecindad parecía abandonada por fuera, pero el calor que emanaba de las paredes era palpable. Adentro, cientos, quizás miles de tarjetas gráficas y procesadores estaban trabajando al límite para minar criptomonedas y, ahora lo sabían, para procesar los datos sucios de Nexus. ¿Cómo entramos?, preguntó Isabela, observando a 2 halcones, vigilantes, parados en la esquina, fumando y mirando sus celulares. Seguramente revisaban los grupos de WhatsApp donde la foto de Mateo circulaba como pólvora. No vamos a entrar por la puerta, dijo Mateo. Señaló hacia arriba. Los cables entraban por una ventana sellada en el 2º piso, pero había un tragaluz en la azotea vecina. Vamos a tener que saltar, dijo él. Trepamos por una escalera de incendios oxidada de un edificio contiguo. Desde la azotea, la vista de la ciudad era una alfombra de luces infinitas, indiferente a su destino. El salto entre los 2 edificios era de apenas 1,5 metros, pero con la caída de 3 pisos abajo, parecía el Gran Cañón. Tú primero, dijo Mateo. Isabela no lo pensó. Tomó impulso y saltó, aterrizando con la gracia de un gato callejero al otro lado. Mateo la siguió, resbalando un poco en la grava suelta, pero Isabela lo agarró del brazo antes de que perdiera el equilibrio. Gracias, jadeó él. Guarda el aliento. Ahora viene lo difícil. Llegaron al tragaluz. Estaba sucio, cubierto de hollín.
Mateo sacó una navaja multiusos que había encontrado en la caja de herramientas de Fausto. Con paciencia quirúrgica, quitó la masilla vieja de un panel de vidrio y lo levantó. El ruido los golpeó de inmediato. Un rugido constante de ventiladores industriales. El calor subió por el hueco como el aliento de un dragón. Bajaron descolgándose por una tubería de PVC. Al tocar el suelo se encontraron en un almacén enorme, sin ventanas, iluminado únicamente por las luces LED parpadeantes de los servidores. Verdes, rojas, azules. Era una catedral cyberpunk construida en la miseria. Filas y filas de estantes metálicos, racks, llenaban el espacio. El calor era sofocante, fácilmente 40 grados. Esto es impresionante, admitió Mateo, a pesar del miedo. Había millones de dólares en hardware ahí abajo. Menos admiración y más acción, le urgió Isabela, vigilando la puerta de acceso principal al fondo de la nave. Mateo buscó el servidor central, el nodo maestro que distribuía las tareas de minado. Lo encontró en una jaula de malla ciclónica en el centro. La puerta tenía un candado digital. «Mierda», susurró. «¿No puedes hackearlo?» «Sí, pero tardaré 10 minutos». «No tenemos 10 minutos». Isabela miró alrededor. Vio un panel de control de incendios en la pared. «Empieza a trabajar. Yo te consigo tiempo si alguien entra». Mateo conectó su laptop al puerto de servicio del candado. Sus dedos, sudorosos, resbalaban sobre las teclas. Ejecutó un script de fuerza bruta para descifrar el código. 0%, 15%. De repente, la puerta principal del almacén se abrió con un estruendo metálico. Mateo se agachó detrás de un rack de servidores. Isabela se deslizó hacia las sombras de las columnas. Entraron 3 hombres. Uno de ellos era el Muelas, el mismo gorila que había intentado quemarlos en la obrera. Llevaba un vendaje en la rodilla y caminaba cojeando, con una expresión de perro rabioso. El turco dice que el consumo de energía bajó un 2% en el sector 4, gruñó el Muelas. Alguna de estas porquerías se debió haber quemado. Revisen los ventiladores. Los hombres comenzaron a caminar por los pasillos, iluminando con linternas. Mateo contuvo la respiración. La pantalla de su laptop brillaba en la oscuridad, delatándolo si alguien miraba en esa dirección. 65%. El Muelas se detuvo. Olfateó el aire. «Huele a perfume de vieja», dijo frunciendo el ceño. Y a miedo, sacó una pistola de su cinturón. «¡Salgan, ratas! ¡Sé que están aquí!», gritó, su voz rebotando en las paredes metálicas. «¡Esa recompensa es mía!». Mateo sabía que era cuestión de segundos. Miró a Isabela. Ella estaba cerca del panel de incendios, pero el panel estaba protegido por una caja de cristal. Si lo rompía, haría ruido. Isabela cruzó miradas con él. Asintió levemente. «¡Crash!». Isabela rompió el cristal con el codo y jaló la palanca, pero no se activaron los aspersores de agua. Eso habría destruido los equipos. Se activó el sistema de extracción de emergencia. Unas sirenas ensordecedoras comenzaron a aullar y unos ventiladores gigantes en el techo se encendieron a máxima potencia, creando una corriente de aire que levantó papeles y polvo. El ruido era infernal. «¡Allá!», gritó uno de los sicarios, viendo a Isabela correr hacia el fondo. «¡Agárrenla!», bramó el Muelas. Los 3 hombres corrieron tras ella, ignorando la jaula central. Mateo aprovechó el caos. El candado hizo un clic. «Acceso concedido». Entró a la jaula. Conectó su laptop directamente al cerebro de la granja. No iba a apagarla. Iba a cambiarle el alma. Ejecutó el código de Génesis. En las pantallas de monitoreo de la granja, las líneas de minería de Bitcoin desaparecieron. En su lugar, empezaron a aparecer líneas de código complejas, estructuras de datos descentralizadas. «Vamos, vamos», susurró Mateo. La barra de carga volaba. La potencia de cálculo de ese lugar era monstruosa. En segundos, Génesis pasó de ser un bebé a ser un titán. Se replicó en cada tarjeta gráfica, en cada procesador, encriptándose a sí mismo para que no pudieran borrarlo sin destruir el hardware. Génesis, en línea, nodos activos, 15.400. Mateo sintió una oleada de poder. Ahora tenía ojos. Accedió a las cámaras de la ciudad, a los registros bancarios, a los servidores de Nexus. Pero un grito agudo lo sacó de su trance. «¡Suéltame!». Mateo miró a través de los racks. Habían acorralado a Isabela. El Muelas la tenía agarrada por el cabello, poniéndole la pistola en la sien. «¡Sal, ingeniero!», gritó el Muelas.
casi inaudible por las sirenas. O le vuelo la tapa de los sesos a tu novia. Mateo se desconectó, cerró la laptop, se puso de pie y salió de la jaula, con las manos en alto. Déjala, dijo Mateo, gritando para ser oído. Soy yo al que quieren. El Muelas sonrió, mostrando unos dientes amarillos. Mira nada más. El héroe apretó más el cañón contra la cabeza de Isabela. El turco va a estar muy contento. Vamos a llevarlos a los dos. Pero primero, voy a cobrármelo de mi rodilla. El Muelas levantó la pistola para golpear a Isabela, pero en ese instante, las luces del almacén cambiaron. Dejaron de parpadear en colores aleatorios. Todas, absolutamente todas las luces LED de los miles de servidores se pusieron de un color rojo intenso, fijo, sangriento. El zumbido de los ventiladores cambió de tono. Empezaron a acelerar más allá de sus límites de seguridad. El sonido se volvió agudo, como el motor de un avión a punto de despegar. ¿Qué hiciste?, gritó el Muelas mirando alrededor con pánico. No fui yo, dijo Mateo mirando su laptop cerrada. Es Génesis. Se está defendiendo. Los servidores empezaron a sobrecalentarse. Chispas saltaron de los racks más cercanos a los sicarios. El calor se volvió insoportable en segundos. «¡Esto va a explotar!», gritó uno de los hombres del Muelas, soltando a Isabela y corriendo hacia la salida. «¡Cobardes!», gritó el Muelas. En ese momento de distracción, Isabela le dio un pisotón brutal en el pie sano y le clavó el codo en las costillas. El Muelas se dobló de dolor. Isabela corrió hacia Mateo. «¡Corre!». Un rack de servidores estalló en llamas justo detrás de el Muelas, lanzando una lluvia de plástico derretido y silicio ardiendo. El sistema de refrigeración había sido hackeado por la propia IA para convertir el cuarto en un horno. Mateo y Isabela corrieron hacia la salida de emergencia trasera, mientras el Muelas intentaba apagar el fuego que le había prendido la manga de la camisa, gritando maldiciones. Salieron al callejón trasero, tosiendo, mientras el humo negro empezaba a salir por las ventilas de la bodega. Corrieron sin parar hasta llegar a la avenida Reforma, mezclándose con la noche. Se detuvieron bajo la estatua de Cuauhtémoc, jadeando. ¿Lo lograste?, preguntó Isabela, limpiándose el hollín de la cara. Mateo abrió su laptop. En la pantalla un mapa del mundo brillaba. Miles de luces se encendían. No solo era la granja de Tepito. Génesis estaba usando esa potencia para asaltar a otros servidores vulnerables. Se estaba expandiendo. «Está vivo», dijo Mateo, «y es imparable». Pero entonces, una notificación roja apareció en la pantalla. Alerta de prioridad. Ubicación de Valeria confirmada. Penthouse, Torre Vanguardia. Detectando anomalía biométrica. Mateo hizo clic en la alerta. Génesis había accedido a los sensores del reloj inteligente que Valeria llevaba puesto. Un regalo de Esteban que ahora era su espía. El ritmo cardíaco de Valeria estaba a 160 pulsaciones por minuto. Estrés extremo, pánico, y el micrófono del reloj se activó. Se escuchó la voz de Esteban, distorsionada pero clara. «Ya no me sirves como palanca, querida». Mateo no apareció. El plazo se acabó. El turco dice que necesitamos enviar un mensaje más fuerte. Una transmisión en vivo. «La va a matar», dijo Mateo, sintiendo que el mundo se le caía encima. «Va a transmitir su ejecución». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Isabela. Génesis dice que están configurando el streaming. Tal vez 20 minutos. Estamos en Reforma. La torre está en Santa Fe. Son 20 minutos en auto si no hay tráfico, y a esta hora vuelan. Pero no tenemos auto. En ese momento, un auto deportivo negro se detuvo frente a ellos. La ventanilla bajó. Mateo se tensó, listo para pelear. Pero quien conducía no era un sicario. Era una mujer joven, con piercings en la cara y cabello azul eléctrico. «Súbanse», dijo ella mascando chicle. «El abuelo Fausto dice que necesitan un aventón rápido y dice que me perdonará la renta de este mes si los llevo vivos». «¿Quién eres?», preguntó Mateo atónito. «Soy Nix, nieta de Fausto, y este bebé», palmeó el volante del Mustang modificado, «corre más rápido que tus malas decisiones. Súbanse ya». Mateo y Isabela subieron. El auto arrancó quemando llanta, dejando una marca de caucho sobre el asfalto histórico de Reforma. Mientras el auto devoraba kilómetros hacia Santa Fe, Mateo miró la pantalla de su laptop. Génesis estaba listo. Tenía el poder de un dios digital en sus manos, pero ese poder no servía de nada si no llegaba a tiempo para detener la mano de un hombre de carne y hueso. «Esteban», murmuró
Mateo viendo las luces de la ciudad convertirse en líneas borrosas. Esta noche, uno de los dos no va a salir de esa torre. Nix puso música a todo volumen, heavy metal mexicano. El rugido de las guitarras se mezcló con el rugido del motor. Iban a la guerra. Y esta vez, Mateo no llevaba una caja de cartón. Llevaba el fuego de Prometeo y la ira de un hermano traicionado. El final del juego había comenzado. El Mustang negro cortaba el viento de la autopista México-Toluca como una navaja caliente atravesando mantequilla. El motor rugía con una furia mecánica que resonaba en los huesos de Mateo, compitiendo con los latidos desbocados de su propio corazón. A través de la ventanilla, los edificios corporativos de Santa Fe se alzaban como monolitos de cristal y soberbia, iluminados contra la noche contaminada. «Faltan 3 minutos para que inicie la transmisión», gritó Isabela desde el asiento trasero, aferrada al respaldo del conductor mientras Nix esquivaba un tráiler con una maniobra suicida. «Estoy entrando al sistema del edificio», respondió Mateo tecleando en su laptop, que rebotaba sobre sus rodillas con cada bache. La Torre Vanguardia se vende como el primer edificio totalmente inteligente de Latinoamérica. Gran error, Esteban. Si es inteligente, significa que tiene cerebro. Y si tiene cerebro, se le puede dar una lobotomía. Nix soltó una carcajada maníaca mientras metía a quinta velocidad. «Agárrense, pendejos. Voy a entrar por la rampa de proveedores sin frenar». El auto derrapó en la curva de entrada, llevándose por delante la pluma de acceso de plástico que voló en pedazos amarillos y negros. Los guardias de la caseta apenas tuvieron tiempo de soltar sus cafés antes de que el Mustang pasara zumbando hacia la rampa subterránea. «Génesis, haz lo tuyo», murmuró Mateo. En la pantalla, el código fluyó como una cascada. Iniciando protocolo. Torre de Babel. Acceso a sistemas Chebak. Concedido. Acceso a elevadores. Concedido. Acceso a iluminación. Concedido. De repente, la Torre Vanguardia, ese faro de la modernidad, sufrió un espasmo. Las luces de los 30 pisos parpadearon al unísono, apagándose y encendiéndose en un patrón estroboscópico que desorientaba a cualquiera que lo viera desde fuera. Nix frenó en seco frente a los elevadores del sótano 2. El olor a caucho quemado llenó el aire. «¡Bajen!», gritó la chica del pelo azul, sacando una llave de cruz de debajo de su asiento. «Yo me quedo aquí a bloquear la salida y a entretener a los de seguridad si bajan. Vayan por la chica». Mateo y Isabela saltaron del auto. Mateo cargaba su laptop como si fuera un escudo. Isabela había recogido la pistola que se le cayó a El Muelas en la bodega de Tepito, aunque le temblaban las manos al sostenerla. Corrieron hacia el lobby de los elevadores. Había 2 guardias privados armados custodiando las puertas de acero cromado. Al verlos, los guardias llevaron las manos a sus fundas. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos. «¡Ahora, Mateo!», bramó Isabela, apuntando al suelo para intimidar. Mateo golpeó una tecla, activando sistema contra incendios, zona sótano. No hubo agua, hubo algo más efectivo, el sistema de supresión de incendios del área de servidores, que estaba en el cuarto contiguo, usaba gasalón para eliminar el oxígeno. Mateo redirigió los conductos hacia el pasillo donde estaban los guardias. Un siseo violento llenó el aire, seguido de una nube de gas denso. Los guardias empezaron a toser y a jadear. Sus ojos llorosos, incapaces de respirar bien, cayeron de rodillas, desorientados por la falta repentina de oxígeno. «¡Corre!», dijo Mateo, pasando por encima de ellos, tapándose la boca con la manga de su sudadera. Llegaron a las puertas del elevador. Estaban bloqueadas. Una luz roja indicaba «fuera de servicio». «Esteban los bloqueó manualmente desde el penthouse», dijo Mateo, conectando un cable USB al panel de control del elevador. «Cree que puede aislarse». «Rápido, Mateo». Isabela miraba hacia atrás, donde la nube de gas se disipaba y se escuchaban botas tácticas bajando por la rampa. «Refuerzos». «Ya casi. Génesis está rompiendo la encriptación del PLC». Ding. Las puertas se abrieron con suavidad. El interior del elevador era lujoso, con espejos y música ambiental suave que contrastaba ridículamente con la violencia del momento. Entraron y las puertas se cerraron justo cuando una bala impactaba contra el metal exterior. «Piso 30», dijo Mateo, presionando el botón. El elevador comenzó a subir a una velocidad vertiginosa. Se les taparon los oídos. Mateo miró su reloj. La transmisión empieza en 30 segundos. «¿Qué vamos a encontrar allá arriba?», preguntó Isabela, revisando el cargador de la pistola. Tenía 5 balas.
Al diablo, respondió Mateo, mirando los números de los pisos subir. 10, 15, 20. Y a mi hermano, que a veces son la misma persona. Mateo abrió su laptop de nuevo mientras subían. Voy a cortarles la luz en el penthouse justo antes de que se abran las puertas. Necesitamos el factor sorpresa. Hazlo. Piso 28, piso 29. Mateo ejecutó el comando. Blackout, zona penthouse. El elevador se detuvo con una sacudida suave en el piso 30. Las luces del techo de la cabina se apagaron, dejando solo la luz de emergencia. Las puertas se abrieron. Delante de ellos, el penthouse estaba sumido en la oscuridad, salvo por la luz de la luna que entraba por los ventanales panorámicos de piso a techo y el brillo azulado de varias pantallas de computadora instaladas en una mesa larga. ¿Qué carajos pasa con la luz? Se escuchó la voz de Esteban, tensa y furiosa. «Es un fallo del generador, patrón», respondió otra voz gruesa. «No me importa. Arreglen esa mierda. La transmisión ya está en vivo». Mateo y Isabela salieron del elevador, agachados, moviéndose detrás de un sofá de cuero blanco. Al acostumbrarse sus ojos a la penumbra, Mateo vio la escena y sintió que se le helaba la sangre. Valeria estaba atada a una silla en el centro de la sala, con vista a la ciudad. Tenía cinta adhesiva en la boca y lágrimas brillando en sus mejillas. Frente a ella, un trípode sostenía una cámara profesional con una luz de anillo que funcionaba con batería propia, iluminándola cruelmente. A un lado, Esteban caminaba de un lado a otro, con una copa en la mano y una pistola Glock en la otra, y sentado en el escritorio del fondo, iluminado por los monitores, estaba el turco. Era un hombre calvo, masivo, con tatuajes que le subían por el cuello hasta la mandíbula. Estaba comiendo uvas con una tranquilidad perturbadora. «Estamos en vivo en 3, 2», dijo un técnico nervioso que manejaba la consola de streaming. La luz roja de la cámara se encendió. Esteban se paró frente a la cámara, componiendo su mejor sonrisa de tiburón corporativo. «Buenas noches, ciudadanos del mundo digital», dijo Esteban, su voz resonando en la sala silenciosa. «Muchos de ustedes han oído rumores sobre fallos en el sistema Nexus. Rumores esparcidos por un ex empleado resentido y mentalmente inestable. Mi propio hermano, Mateo Zúñiga». Mateo apretó los dientes. Quería salir y golpearlo, pero Isabela lo retuvo por el brazo. «Esta noche», continuó Esteban, caminando alrededor de Valeria, «vamos a demostrar el costo de la traición. Esta mujer fue cómplice del sabotaje que puso en riesgo miles de vidas en el Hospital General, y como tal debe pagar el precio». El turco soltó una risita grave. «Corta el rollo, licenciado. Enséñales lo que pasa cuando se meten con el negocio». Esteban apuntó la pistola a la cabeza de Valeria. «Mateo, sé que estás viendo esto», dijo Esteban mirando al lente de la cámara. «Sé que eres un voyeur cobarde. Te di una oportunidad. No la tomaste. Ahora observa». «No», gritó Mateo saliendo de su escondite. No pudo aguantar más. Isabela se levantó con él, apuntando su arma hacia el turco. «¡Quietos todos!», gritó ella. La sala se congeló. Esteban giró lentamente, con una sonrisa de sorpresa fingida. «Vaya, vaya, el hijo pródigo regresa», y trajo a su contador a guardaespaldas. «Qué tierno». «Suelta el arma, Esteban», dijo Mateo, avanzando paso a paso. No llevaba armas físicas, solo su laptop abierta en una mano. «¿O qué?», Esteban rió. «¿Me vas a tirar un virus? ¿Me vas a bloquear el Netflix? Mira a tu alrededor, hermanito. Estás en mi castillo». El turco se puso de pie lentamente. Era inmenso. Isabela le apuntó al pecho, pero él ni siquiera parpadeó. «Esa pistola tiembla mucho, muñeca», dijo el turco con voz rasposa. «Se te va a disparar y vas a romper un vidrio caro». «Dije que la sueltes», gritó Mateo, ignorando al mafioso y enfocándose en su hermano. ¿Por qué habría de hacerlo? Esteban presionó el cañón contra la sien de Valeria, quien cerró los ojos y gimió tras la mordaza. «Tengo el poder, tengo el dinero, y ahora te tengo a ti. Los mataré a los tres. Diré que fue un ajuste de cuentas pasional entre tú y tu ex, y yo saldré como el sobreviviente trágico que reconstruirá la empresa. Es un guión perfecto». «No tienes nada, Esteban», dijo Mateo, con una calma repentina que desconcertó a su hermano. «Crees que controlas Nexus, pero Nexus ya no existe». «¿De qué hablas?». Mateo giró la pantalla de su laptop hacia ellos. «Génesis se comió a Nexus hace 10 minutos. Usé la potencia de la granja de servidores de tu socio», señaló al turco, «para reescribir la base de datos completa.
El turco frunció el ceño y miró sus propios monitores. Estaban llenos de estática roja. ¿Qué hiciste con mis mineros, escuincle?, gruñó el turco, avanzando hacia Mateo. Atrás, gritó Isabela. Hice algo mejor que borrar datos, continuó Mateo, hablando rápido. Génesis ha vinculado cada transacción financiera ilegal, cada soborno, cada lavado de dinero que ha pasado por esta torre en los últimos 2 años, y lo ha empaquetado en un archivo encriptado. ¿Y? Esteban se burló. Mis abogados pueden enterrar cualquier archivo. No este, dijo Mateo, porque este archivo está configurado con un interruptor de hombre muerto. Está vinculado a mi ritmo cardíaco a través de este reloj inteligente que tomé prestado. Mateo levantó la muñeca, mostrando un reloj deportivo barato. Si mi corazón se detiene, o si yo doy la orden manual, ese archivo se envía automáticamente a la DEA, a la Interpol, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a todos los periódicos importantes del país. El silencio en la habitación fue absoluto. El turco se detuvo en seco. Miró a Esteban. ¿Es cierto lo que dice este cabrón?, preguntó el mafioso. Miente, dijo Esteban, aunque el sudor en su frente decía lo contrario. Es un blofeo. No tiene los huevos. Pruébame, desafió Mateo, dando otro paso hacia adelante, quedando a 3 metros de la pistola de su hermano. Mátame, dispara, y en 5 segundos, tu socio perderá todo su dinero y pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. El turco miró a Mateo, luego miró a Esteban. Era un hombre de negocios, aunque su negocio fuera la muerte. Sabía calcular riesgos. Baja el arma, Esteban, ordenó el turco. ¿Qué? Esteban miró a su socio, incrédulo. No me des órdenes en mi propia oficina. Yo soy el dueño de esto. Tú eres un testaferro con aires de grandeza, escupió el turco. Si este niño tiene esa información, tú eres un pasivo. Baja. Él. Arma. No, gritó Esteban, perdiendo la compostura, sus ojos desorbitados por la paranoia y la cocaína. Yo gané. Yo siempre gano. Mamá siempre te quiso más a ti porque eras el listo, pero yo fui el que trajo el dinero. Yo fui el que construyó este imperio. Esteban quitó el seguro de la Glock. Su mano temblaba violentamente. El cañón oscilaba entre la cabeza de Valeria y el pecho de Mateo. Esteban, no lo hagas, dijo Mateo suavemente. Se acabó. Podemos arreglar esto sin sangre. Deja ir a Valeria. Vete tú. Yo me quedo con la empresa y limpio el desastre. Te doy una salida. Una salida. Esteban soltó una risa histérica. ¿Tú dándome limosna a mí? Jamás. En ese momento, las pantallas de la habitación, que habían estado mostrando estática, cambiaron de repente. Apareció una imagen en vivo. No era la transmisión de Esteban. Era una vista de cámara de seguridad desde el pasillo del elevador, justo afuera del penthouse. Se veían docenas de figuras vestidas de negro, con cascos tácticos y escudos balísticos, colocándose en posición para irrumpir. ¿Qué es eso?, preguntó el turco. El celular de Mateo vibró. Un mensaje del observador. Llegaron los invitados no deseados. La Marina está afuera. Alguien les dio el pitazo anónimo sobre el fentanilo. La Marina está aquí, dijo Mateo. Tienen el edificio rodeado. Ya no hay salida para nadie. El pánico se apoderó de Esteban. Se sintió acorralado como una rata. Miró a la puerta, miró a Mateo, miró a Valeria. Si yo caigo, me llevo todo, gritó Esteban. Apuntó el arma directamente al pecho de Mateo y apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo resonó como un trueno en la habitación de cristal. Mateo cerró los ojos, esperando el impacto, el dolor, el final, pero no sintió nada. Abrió los ojos. Frente a él, interponiéndose en la trayectoria de la bala, estaba Valeria. Se había tirado con la silla incluida, cayendo hacia un lado, desequilibrando la línea de tiro de Esteban en el último microsegundo. O quizás Esteban había fallado por el temblor de su mano. Pero entonces vio la sangre. No era de Valeria. Isabela estaba en el suelo, agarrándose el hombro. Había disparado su propia arma al mismo tiempo que Esteban, pero el disparo de Esteban le había dado a ella. La bala de Isabela, sin embargo, había encontrado su objetivo. Esteban soltó la pistola y se llevó las manos a la pierna derecha, gritando de dolor. La bala le había destrozado la rodilla. Cayó al suelo, retorciéndose sobre la alfombra blanca que rápidamente se teñía de rojo. «¡Maldita perra!», aullaba Esteban. El turco, bien
Viendo que la situación estaba perdida y que la marina estaba a punto de entrar, corrió hacia una puerta secreta detrás de un librero, una salida de emergencia privada. «Isabela». Mateo corrió hacia ella, arrodillándose. «Estoy bien, solo me rozó». «Creo», jadeó ella, pálida del dolor. «Desata a Valeria, rápido». Mateo corrió hacia Valeria, rasgando la cinta de su boca y desatando las cuerdas de sus manos. Valeria se abrazó a él, llorando histéricamente. «Vienen por la puerta», gritó Isabela. ¡Boom! Las puertas del penthouse volaron en pedazos por una carga explosiva. El humo llenó la entrada. Hombres de la marina entraron gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!». Mateo levantó las manos. Miró a su hermano, que se arrastraba por el suelo, sangrando, derrotado, llorando no de dolor, sino de humillación. Pero mientras los marinos aseguraban el perímetro, Mateo miró una de las pantallas de la computadora del turco que no se había apagado. Había un mensaje parpadeando. No era de Génesis, no era del observador. Era un correo electrónico programado para enviarse en ese preciso momento. El remitente era Esteban Zúñiga. El asunto decía Plan Omega. Mateo sintió un escalofrío. Aprovechando la confusión de los marinos sometiendo a el turco, que había sido interceptado en el pasillo secreto, se acercó a la pantalla para leer. Lo que leyó hizo que su victoria se sintiera de repente como una derrota absoluta. El correo contenía una transferencia masiva de la propiedad intelectual de Nexus y todos los activos líquidos de la empresa a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Pero el beneficiario no era Esteban. El nombre del beneficiario era Valeria Montes. Mateo se giró lentamente hacia Valeria, que estaba siendo atendida por un paramédico de la Marina. Ella lo miró. Ya no lloraba. Su mirada, antes llena de pánico, ahora tenía una frialdad desconocida. En su mano, Valeria apretaba algo que había recogido del suelo en la confusión. No era un pañuelo, era el token de seguridad físico de Esteban, la llave maestra bancaria. Y entonces, Mateo lo entendió todo. La víctima, el rehén, el peor día de su vida no había sido el despido. El peor día de su vida estaba a punto de suceder ahora. El humo de la explosión se disipaba lentamente en el penthouse, revelando las ruinas de lo que alguna vez fue el trono de Esteban Zúñiga. Los marinos gritaban órdenes, asegurando a los detenidos, pero para Mateo, el sonido ambiente se había vuelto un zumbido sordo y lejano. Su universo entero se redujo a 1 metro cuadrado, el espacio que lo separaba de Valeria. Ella seguía sentada en el borde de la silla donde había estado atada, pero su postura había cambiado. Ya no temblaba. Sus dedos, largos y elegantes, apretaban el token bancario con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Mateo la miró a los ojos. Buscó a la chica dulce que le preparaba café por las mañanas, la que juraba que el dinero no importaba. No la encontró. En su lugar, vio a una extraña con una mirada de cálculo frío, una mujer que había aprendido a jugar el juego de Esteban mejor que el propio Esteban. «Lo sabías», susurró Mateo. No fue una pregunta, fue una sentencia. Valeria parpadeó y por un segundo la máscara de frialdad se agrietó, mostrando un destello de culpa, pero la ambición la selló de inmediato. «Mateo, escúchame», dijo ella, bajando la voz, inclinándose hacia él mientras un paramédico le vendaba el brazo a Isabela a unos metros. Esteban estaba acabado. Lo supe desde que se metió con el turco. Era cuestión de tiempo para que lo mataran o lo metieran a la cárcel. Así que decidiste robarle antes de que se hundiera el barco, dijo Mateo sintiendo una náusea profunda. ¿Cuándo planeaste esto, Valeria? Mientras yo estaba en la calle bajo la lluvia, mientras él te compraba joyas. Lo hice por nosotros, siseó ella, con una intensidad desesperada. En esa cuenta hay $40 millones, Mateo. Es suficiente para desaparecer. Podemos irnos a Europa, a Asia, donde nadie nos conozca. Tú tienes el talento, yo tengo el capital ahora. Olvida a Esteban, olvida a Génesis. Podemos empezar de nuevo, pero esta vez siendo reyes. Extendió la mano libre hacia él, invitándolo. Mateo miró esa mano. Era la oferta final. El diablo no siempre se aparece con cuernos y cola. A veces se aparece con la cara de la mujer que amas, ofreciéndote el paraíso a cambio de tu integridad. $40 millones. Dinero manchado con la corrupción de hospitales, con la falta de medicamentos, con la sangre de gente inocente. Y Valeria quería construir un futuro sobre esa fosa común de billetes. Mateo sintió una tristeza infinita.
pero también una claridad absoluta. El amor que sentía por ella no desapareció de golpe. Murió lentamente, asfixiado por la realidad de quién era ella en verdad. No, Valeria, dijo Mateo dando un paso atrás. Tú no lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti, porque te da miedo ser pobre más de lo que te da miedo ser una criminal. No seas estúpido. Valeria se levantó, agresiva. El mundo se consume en dinero, Mateo. La ética es un lujo que los pobres no pueden pagar. Si no tomas este dinero, el gobierno se lo quedará. Alguien va a robarlo de todas formas. No si yo puedo evitarlo. Mateo levantó su laptop. La pantalla seguía activa, conectada al núcleo de Génesis. ¿Qué vas a hacer? Valeria retrocedió, protegiendo el token contra su pecho. No te atrevas. Génesis no solo ve las transacciones, Valeria. Las valida. Mateo tecleó un comando final. Acabo de marcar esa cuenta en las Islas Caimán como producto de actividad ilícita global. He enviado la alerta a la Interpol, al FBI y a la Unidad de Delitos Financieros de la Unión Europea. En la pantalla de la computadora de El Turco, donde minutos antes se veía la confirmación de la transferencia, apareció un letrero rojo gigante. Cuenta congelada. Fondos incautados. Alerta roja internacional emitida. Valeria miró la pantalla. Luego miró el token en su mano. Ahora era solo un pedazo de plástico inútil. Me arruinaste, balbuceó ella, con los ojos llenos de lágrimas, esta vez de rabia pura. Pude habernos dado todo. Me diste la lección más cara de mi vida, Val. Mateo cerró su laptop. Me enseñaste que la lealtad no se compra. Un oficial de la Marina se acercó a ellos. Había escuchado parte de la discusión y había visto la alerta en la pantalla. Señorita Montes, dijo el oficial tomándola del brazo con firmeza. Tenemos evidencia digital de intento de lavado de dinero y conspiración. Queda detenida. Valeria gritó mientras le ponían las esposas, las mismas que Esteban había usado para atemorizarla. Ahora eran el símbolo de su propia codicia. Miró a Mateo una última vez mientras se la llevaban. No hubo palabras de amor, solo una mirada de odio que Mateo sabía que lo perseguiría por un tiempo. Al otro lado de la sala, dos marinos levantaban a Esteban. Tenía la pierna destrozada y la cara bañada en lágrimas y moco. Al pasar junto a Mateo se detuvo. Te odio, escupió Esteban con voz temblorosa. Eras un don nadie. Yo te hice. Mateo lo miró con una calma que desarmó a su hermano. Ya no veía al gigante que lo intimidaba. Solo veía a un hombre roto, víctima de su propia vanidad. Tú no me hiciste, Esteban. Tú solo me diste la motivación para hacerme a mí mismo. Mateo se acercó un poco. Y no te odio, de verdad, porque gracias a que me quitaste todo, descubrí que lo único que realmente importa es lo que llevo aquí adentro. Se tocó la sien, y aquí se tocó el corazón. Que te vaya bien en el infierno que construiste. Esteban fue arrastrado hacia el elevador, gritando amenazas vacías que nadie escuchaba. Isabela se acercó a Mateo. Tenía el brazo en cabestrillo y la cara manchada de hollín, pero sonreía. Vaya noche, dijo ella, recargándose en su hombro bueno. ¿Estás bien? Mateo miró el penthouse vacío, destruido. El viento frío entraba por los ventanales rotos, limpiando el ambiente viciado. Perdí a mi hermano. Perdí a mi prometida y perdí mi antigua empresa, dijo Mateo, respirando hondo. Pero gané mi libertad y ganaste un imperio, añadió Isabela, señalando la laptop de Mateo. Génesis sigue activo. Los hospitales están recuperando el control de sus datos. La red de distribución de medicamentos se está optimizando automáticamente sin la interferencia del turco. Estás salvando vidas ahora mismo, Mateo. Mateo sonrió, cansado pero en paz. No es mi imperio, Isabela. Es de todos. Esa es la diferencia. Epílogo. 6 meses después, la nueva sede de Genesis Tech no estaba en un rascacielos de Santa Fe. Estaba en una nave industrial renovada en la colonia Roma, llena de luz natural, plantas y murales pintados por artistas locales. No había oficinas cerradas, ni guardias armados, ni pisos ejecutivos. Mateo caminaba por el piso principal, saludando a los ingenieros. Ya no usaba trajes baratos ni corbatas que lo asfixiaran. Llevaba jeans, una camiseta negra y tenis cómodos. Se detuvo frente a una gran pantalla que mostraba el estado de la red Génesis en tiempo real. Miles de nodos conectados en todo Latinoamérica. Hospitales rurales recibiendo insumos a tiempo. Detección temprana de epidemias. Transparencia total en el uso de recursos públicos. Jefe, tenemos una solicitud de entrevista de la revista Forbes.
dijo una voz joven y enérgica. Era Nix, la nieta de Fausto. Ahora era la jefa de ciberseguridad y llevaba el cabello de un color verde neón. Diles que no, respondió Mateo sin voltear. Diles que entrevisten al código. El código es la estrella. El abuelo Fausto dice que eres un amargado, pero que te manda saludos desde su nueva fortaleza en la playa. Rió Nix. Isabela se acercó con una tablet en la mano. Ahora era la directora de operaciones, COO. Se veía radiante, poderosa, pero humana. Tenemos que firmar los acuerdos con el Ministerio de Salud de Brasil, Mateo. Y llegó esto. Le entregó un sobre blanco con el sello de un reclusorio federal. Era una carta de Esteban. Mateo dudó un momento, pero la tomó. La abrió. No había una disculpa. Solo había una hoja con una lista de libros que Esteban quería que le enviaran y una frase al final. Tenías razón. El código no miente. Las personas, sí. Mateo dobló la carta. ¿Malas noticias?, preguntó Isabela. Solo ecos del pasado, dijo Mateo, rompiendo la carta y tirándola al reciclaje. ¿Y Valeria? Se declaró culpable para reducir su sentencia. Le dieron 5 años por complicidad y fraude. Sus cuentas están en cero. Su familia le dio la espalda. Está sola, Mateo. Mateo asintió. No sintió satisfacción ni alegría. Solo una leve pena lejana, como quien recuerda una película triste que vio hace mucho tiempo. Espero que encuentre lo que buscaba, dijo él, porque el dinero nunca fue lo que le faltaba. Mateo caminó hacia la salida, hacia la terraza del edificio. El sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con una luz dorada, cálida. Recordó aquel día lluvioso, parado en la banqueta con su caja de cartón mojada, sintiendo que su vida había terminado. Recordó el dolor, la humillación, la desesperanza. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con ese Mateo empapado y roto, no le diría que huyera, no le diría que evitara el dolor, le diría, aguanta, abrázalo, deja que te queme, porque solo del fuego nacen las cosas que no se pueden romper. Miró su celular, una notificación de la app de Génesis, 1 millón de vidas impactadas positivamente. Mateo guardó el teléfono y sonrió, no la sonrisa tímida del hermano menor, ni la sonrisa arrogante del magnate. Era la sonrisa de un hombre libre. Su hermano le había robado todo, sí, pero al hacerlo, le había quitado el peso muerto que le impedía volar. El peor día de su vida no fue el final, fue el doloroso, necesario y brutal nacimiento de quien siempre debió ser. ¿Listo para la reunión?, preguntó Isabela desde la puerta. Mateo se giró, con los ojos brillando con el reflejo del futuro. Siempre estuve listo, socia. Solo necesitaba que me empujaran al vacío para darme cuenta de que tenía alas. Y esta fue la odisea de Mateo Zúñiga. Más que una simple historia de traición y tecnología, fue un viaje brutal hacia lo profundo del alma humana. Una prueba de fuego que nos enseñó que, a veces, la vida te tiene que romper en 1000 pedazos para que puedas armarte de nuevo, más fuerte, más sabio y totalmente indestructible. Si tu corazón se aceleró con cada giro de esta trama y sentiste la victoria de Mateo como si fuera tuya, no dejes que esta emoción termine aquí. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas y oídos que necesitan escucharlas. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí no solo narramos cuentos, compartimos lecciones de vida que se quedan tatuadas en la memoria. Dale un poderoso like a este video si tú también crees que el bien siempre termina encontrando su camino. Y únete a nuestra familia, porque la próxima gran historia ya se está escribiendo y no querrás perdértela. Nos vemos en la próxima aventura.